Hola, soy Laura de la Clínica Veterinaria La Graveta y un año más os vamos a hablar, antes de que lleguen fallas, del miedo a los petardos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cada año nos encontramos con perros y gatos que cuando empieza la temporada de fallas pues tienen reacciones de miedo. Cuando oyen los ruidos, la música, los petardos. Y parece que todo esto después de la pandemia pues se ha acentuado, ¿vale? El año pasado ya insistimos mucho porque parecía que teníamos más casos y algunos se ha quedado un poquito residual desde el año anterior. Entonces queremos insistiros en unas pautas que podéis hacer desde casa para que cada año sea un poquito mejor y ellos lo pasen mejor y nosotros también. Vamos a hablar en esta charla de cachorros, de adultos y de prevención y de tratamiento. ¿Vale? En los cachorros. En los cachorros que va a ser su primer año, es en los que más tenemos que estar preparados, que no sabemos cómo lo van a llevar. Si son pequeñitos, son menores de 4 meses, es lo ideal, porque son los que se van a socializar con este tipo de eventos de música, los petardos y probablemente estos cachorritos no tendrán miedo en las veces futuras, ¿vale? Porque los ha pillado en la edad en que se acostumbran a todo esto, ¿vale? Es importante que en estos 4 meses de socialización tengan contacto con personas, con animales, con el transporte rodado, las bicicletas, los coches y con ruidos, ¿vale? Entonces, lo ideal es que hagáis estímulos cortos de todo esto que os he comentado, intentar evitar experiencias traumáticas, obligarles a que asuman el no tener miedo, tiene que ir poquito a poco. Y hay veces que aún así, aunque lo hagamos muy bien la socialización y hagamos la introducción de los ruidos y de otros perros y demás, poco a poco puede ser que tengan un componente genético que les haga ya sentir miedo. Si su madre tenía miedo, probablemente él también tenga miedo, ¿vale? ¿Qué es el miedo? El miedo es una angustia por un riesgo o daño que puede ser real o imaginario, puede pasar en nuestra cabeza. Y entonces la respuesta del miedo es automática. No, el animal responde automáticamente, no es que él tenga que pensar para responder. A nosotros nos pasa igual. Cuando hay algo que nos da miedo, una araña, una cucaracha, que es muy común, vamos a reaccionar chillando porque es algo que no podemos controlar, que nos da miedo. Pero lo podemos ir trabajando para que cada vez nos dé menos miedo. ¿en los adultos, ¿qué vamos a hacer? En los adultos tenemos que detectar las señales de miedo, ¿vale? Estas son las señales que nos tienen que indicar que nuestro perro está pasando miedo. Hay algunas muy evidentes, pero hay otras mucho más sutiles. Aquí tenéis casi todas, ¿vale? Que esté muy encogido, que esa normalmente la detectamos, pero hay otras más sutiles como relamerse. Muchas veces en la consulta nos pasa mucho, que el animal está tranquilo, pero está relamiéndose todo el rato. Eso es una señal de apaciguamiento que llamamos, para intentar relajarse. También jadear o arrugar la cara, que es un poco más difícil de ver. Los bostezos también los vemos mucho con el miedo. Entonces, aquí tenéis todas las señales que nos pueden indicar que el animal lo está pasando mal, sea un perro o un gato. En el gato es un poquito diferente, no está tan determinado, el gato se queda más agazapado, escondido, la posición de las orejas hacia atrás, pero son signos de miedo también, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para trabajar este miedo? Vienen muy bien los ejercicios mentales, el hacerles pensar, ya sean órdenes básicas o juegos donde tengan que sacar la comida, tengan que pensar para sacar la comida. Estos juegos o interacciones, como las órdenes básicas, no deben durar más de 3 o 5 minutos, porque si no pierden la concentración y no nos van a valer de nada, ¿vale? Tenemos juegos de sacar comida de botellas, podéis hacerlos caseros o en muchos comerciales a disposición, ¿vale?
Una cosa que podemos hacer para que asocien, para intentar transformar una sensación negativa como son los ruidos en una positiva, es adelantarnos al estímulo y tirar premios que le gusten mucho por el suelo. Entonces, mientras está comiendo los premios, pues tendrán menos reacción frente a los ruidos y además haremos el cambio de asociar algo que antes le parecía negativo con positivo, con los premios que le gustan mucho. Es muy importante que no les obliguemos a salir, sobre todo en las horas donde puede haber más ruidos, de la hora de la mascletá o de la despertá. Es mejor que se queden en casa, ¿vale? Y crearles una zona segura. En nuestra página web podéis encontrar un enlace de un vídeo de cómo crearles una zona segura en casa, que tiene que ser en un sitio aislado de la casa, donde el baño a veces es ideal, o una habitación que esté cerrada, con las persianas muy cerradas, con una cajita cubierta con mantas que amortigue el ruido y dejarlos que estén allí, que darles premios allí para que consideren que esta es una zona no de castigo, sino de confort y que puedan irse allí cuando sientan miedo en estos momentos del día. En la página web podéis encontrar un enlace donde os explican un poco más detalladamente cómo hacerlo. Y si son adultos que tienen muchísimo miedo, pánico, a veces lo mejor es irse de vacaciones o dejarlos en una residencia esos días más fuertes de fallas, ¿vale? Prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir que tengan este miedo? ¿Vale? En los cachorros es ir acostumbrándolos a sonidos similares con intensidad creciente. Nos valen las mascletas grabadas en la tele o globos, que ahora luego lo explicaremos. Es muy importante no premiar cuando se está asustado. Si nosotros cuando él se esconde, vamos y les decimos, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Pues estamos sin querer premiando su comportamiento de estar asustados. Pues tenemos que actuar con calma, como si no pasara nada y que él vea que estamos tranquilos, porque nos tienen como su referente. Otra cosa, como os he dicho antes, es lanzar los premios en el suelo antes de que ocurra el episodio, si nos podemos adelantar. Importante no hacerlo cuando están asustados, porque si no los estamos premiando. Y si no estamos en casa cuando ocurren estas horas de más ruido, lo ideal es que los grabemos, ¿vale? Ahora, hoy en día tenemos la posibilidad de tener muchas cámaras, comprar alguna cámara o incluso las alarmas la tienen, de grabarlos y detectar esas señales de apaciguamiento que habíamos dicho antes, las señales de miedo para detectarlo y poder decidir si tenemos que actuar. El tratamiento. El tratamiento podemos utilizar productos y medicamentos, ¿vale? Uno de ellos son las feromonas. Las feromonas son unas sustancias que se liberan al ambiente y son específicas de cada especie. El gato tiene una y el perro tiene otra. Entonces nos ayudan a que gestionen el estrés de una manera diferente. Nos pueden venir muy bien en estos días. Hay algunas más rápidas de actuar y otras que necesitan tiempo. Entonces lo ideal es que a principios de marzo ya coloquemos feromonas en el ambiente que nos van a ayudar. Otra cosa son los nutracéuticos. Los nutracéuticos son productos más o menos naturales, no son medicamentos en sí, y que nos ayudan también a que gestionen el estrés de una manera más relajada. Hay algunos un poco más rápidos y otros que tardan más en reaccionar. Estos tres que os he puesto aquí, la alfa-casozepina, el triptófano o la L-teanina, son los que han demostrado que tienen más eficacia. Hay diferentes productos en el mercado que tienen estos compuestos y lo ideal es que preguntéis a vuestro veterinario. Y depende del animal, puede funcionarnos mejor unos u otros. Y para los animales que tienen mucho miedo, a veces es necesario tratar con ansiolíticos, sobre todo los días de más intensidad de ruido, ¿vale? Es importante que lo habléis con el veterinario antes de que lleguen las fallas. En esta semana y la siguiente es el momento ideal para ir al veterinario y preguntar qué podéis hacer si habéis detectado anteriormente miedo en los ruidos. Luego, otra parte del tratamiento muy importante es
lo que llamamos desensibilización y contracondicionamiento. Esto ahora ya no lo podemos hacer. Tiene que empezar en abril, cuando acaban las fallas, porque es algo que dura meses y que tenemos que ir poco a poco. Como habíamos comentado antes, el acostumbrarlos a los ruidos de manera gradual, cada vez más fuertes, nos viene muy bien, y premiándoles. Premiándoles si él actúa de manera tranquila. La mascleta grabada en la tele puede ser un buen método. Los explotar globos también, pero no lleguéis el primer día le explotéis un globo en la cara. Hacerlo en una habitación alejada y otra persona que esté con el animal, y cuando la persona explote el globo, le damos el premio. Explota el globo, le damos el premio. Hasta que convertir esa asociación que hay en su cabeza negativa en algo positivo. Poco a poco, si vemos que él no tiene miedo, vamos acercando la intensidad del globo cada vez más cerca y con el mismo sistema. Pum, premio, pum, premio. ¿Vale? Así poco a poco convertiremos esa sensación negativa que tiene en algo positivo. Siempre que veamos que hay un retroceso, que se asusta, hay que volver al paso anterior, volver a alejarnos o bajar el volumen un punto más y volver a empezar, ¿vale? En este tratamiento también es importante trabajarles los ejercicios mentales, lo que hemos dicho antes, el hacer las órdenes básicas, el que busquen comida por casa, que la olfateen, les va a ayudar a estar más relajados y además les da mucha confianza en sí mismos, que es algo que nos ayuda a cada vez tener menos miedo. Cuando somos personas más seguras, tenemos menos reacciones de miedo frente a las cosas externas. Entonces, en resumen, ¿qué podemos hacer para cuando lleguen estas fallas? Los consejos que tenemos. No premiar cuando esté asustado. Premiar es no solo dar chuches, sino acariciar, decirle cosas de tranquilo, que no pasa nada. Esto es premiarles, ¿vale? Entonces, intentar evitarlo. Es importante no tranquilizarle, actuar con calma, y somos su referente, entonces tenemos que estar tranquilos y como que no ha pasado nada. Y si tienen miedo, es ideal crearles una zona segura. La podemos preparar ya. En nuestra página web podéis entrar y ver el vídeo de cómo crearla. Pasearlo en horas tranquilas, alejados del ruido, intentar evitar sobre todo las horas de más concentración, las tardes que los niños están tirando petardos o hay más jaleo en las fallas, pues mejor evitarlas o iros muy lejos. Y si no quiere salir al paseo, mejor no obligar. Podemos crear en casa, aparte de la zona segura, un sitio con empapadores o donde pueda hacer sus necesidades sin obligarle a salir. Grabarlos si no estamos en casa para detectar las señales de apaciguamiento, porque a veces llegamos y están muy nerviosos y no sabemos qué ha pasado. Si se alegra mucho de vernos o no, mejor que los grabemos y así detectaremos si se relame, si bosteza, si se esconde por la casa. Todo eso nos puede ayudar para pedir ayuda. Y si el perro no lo soporta, pues lo mejor irse de vacaciones o a una residencia, y en abril trabajamos para empezar a socializarlos con estos ruidos. Ya lo tenemos, esto es todo. Espero que os haya ayudado un año más a manejar estas situaciones, y si tenéis dudas o detectáis miedos en vuestros animales, pues venid a la clínica, que os informaremos según el carácter del animal y vuestras posibilidades de horarios, cuál es la mejor opción para darles y que tengan menos miedo. ¿Vale? Espero que os haya gustado y muchas gracias.